Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol, ya juegan Pilcomayo y Pino Sá. Primera C a través de Tigo Sports. Justin, por izquierda López, en corto, pelota para Rodríguez. Rodríguez, Sánchez, Justin remata. ¡Golazo! ¡Gol! De Pino Sá. Justin Michael Robinson. Gran acción, hilvanaron toques, remató de primera el futbolista que lleva la camiseta número 10. Y a cobrar, el partido está 1-0. Saltó a la presión Rodríguez y aquí va Justin. Si la filtra es buena. Justin, pelota filtrada. Sánchez escapó y está el segundo. ¡Gol de Pino Sá! Gran acción entre Justin y Sánchez que apareció de manera sorpresiva. Imprimió velocidad y se hizo inatajable. Y sobre 23 minutos pase a ganar 2-0 el conjunto de Pino Sá. Lentamente va inclinando la balanza en este compromiso a su favor, salvo que reaccione Pilcomayo con un gol de descuento. Pero será... ¡Qué golazo! ¡Gol! De Pino Sá, qué decir gol. Es un golazo. Esto está 3-0. Sí, mis amigos, en 24 de partido, Pino Sá ya ha hecho 3 y este fue sorpresivo, pero es un verdadero golazo. Sacó el remate Miguel Ángel Otazú. Se planchó el partido, pero ya la diferencia es de 3 goles. Claro, o sea, el gasto lo tiene que hacer Pilcomayo. Gamarra pica y va, sale del Valle. Gamarra, ¿lo tocaron o no lo tocaron? Sigue Gamarra. El arquero por allí, el centro al segundo palo. Barreto al medio. Álvarez, Gamarra. ¡Gol! ¡Gol de Pilcomayo! Gamarra tiene premio porque insistió, perseveró, fue a buscar, ganó en la profundidad, tocó para atrás y la segunda pelota tras el centro le termina quedando a él. De esta manera Pilcomayo descuenta. Si acá Esto no está 3-1. no hubo penal en primera instancia. Después el centro, cruzando la pelota que trata de bajar justamente Torales al medio. Y ahí aparece. No, me quedo con que no hubo penal en ese sentido. El centro al segundo palo de Mister Oviedo. La termina bajando Torales. Gamarra que bien la pivoteó, tocó atrás para que aparezca Cardoso. Cardoso se acomoda. Cardoso pasó al ataque, el compañero, pelota para Barreto, José Feliciano, Barreto, Gamarra, ¿cómo resuelve? ¡Gol! ¡Gol de Pilcomayo! Me queda la duda de si fue Gamarra o si fue Álvarez. Álvarez me parece que termina siendo, pero Pilcomayo terminó mejor el primer tiempo, arrancó mejor la complementaria. Ya está tiro de empate, esto está 3-2. Sí, otra vez la acción por el costado derecho donde está insistiendo Pilcomayo. Se junta José Feliciano, la pelota para Álvarez, el remate de Gamarra que termina convirtiéndose en un pase. Cambio de lado, cambio de zona, Barreto para Álvarez, pica Álvarez, Chamorro, ganó Álvarez dentro del área, Álvarez penal. Cayó, penal. Penal para Pilcomayo. Esto estaba 3-0, mis amigos. Y ahora podría estar 3-3. Bueno, hay que ver si lo aprovecha. Bien, bien realmente por Richard Álvarez. 12 metros es la distancia de sentencia. Va a autorizar el juez, le pega Julia Dosa. Julia Dosa y el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Pilcomayo! Del 3-0 al 3-3. En 25 del primer tiempo. Esto estaba 3-0. En casi 20 del segundo está igualado. Sánchez. Igual persiste. Sánchez. ¡Qué buena pelota para Sánchez dentro del área! El arquero se quedó con el esférico. Hay partido. ¡Epa! Y esto es penal. No entiendo. Me deja la sensación. Algo están hablándole el cuarto árbitro quizás. Quiero verla de abajo. No sé también si para el árbitro no lo termina tocando.
Para mí sí hay toque. Tiene que ser penal, decile. A ver, han informado. Me parece que ha colaborado la cuarta jueza, la señorita Gómez. Y el árbitro va a cambiar su decisión. Va a ser Va a expulsado. expulsar al arquero Borda. Hay tiro libre. Marcó la falta de Sánchez en ataque y la agresión del guardameta, expulsado Borda. Y sí, está bien. Está bien. Bueno, qué manera de complicarse Pilcomayo en su mejor momento. Totalmente innecesario lo de Borda. Le quedó a Torales, escapa y va Torales. Barreto, remata Barreto, el arquero del Valle. El arquero del Valle, lo último del partido. Esto ha finalizado 3-3. Partidazo en Villalles. Sí, Diego. partidazo para un empate a 3 goles. Lo tuvo Barreto, no fue muy esquinado su remate.